Precaución. Algunas de las imágenes que contiene este documental son impactantes y podrían resultar demasiado explícitas para algunas personas. Los actos ilegales en este documental fueron realizados por profesionales. Les recomendamos no intentarlo en casa. Nuestro único objetivo es el de informar y sacar 5 en el final. Bienvenidos a una edición extraordinaria de Especial Speed. En 1974, Mark Galanter escribió un artículo célebre sobre el funcionamiento de la justicia, cuyo título en español podría ser algo así como ¿por qué los ricos siempre salen ganando? En este texto, Galanter muestra cómo la suerte de un litigio depende menos de los jueces y de las leyes que de los abogados. Mientras más ricos y prestigiosos son estos, más fácilmente ganan los pleitos. Especial Speed representa a baldíos en Colombia, Brigada Urrutia en Caso Río Paila. ¿Quién tiene la razón? ¿Y tú sabes qué es un baldío? Sé que es un baldío. Sé mucho, no sé qué es un baldío. No tengo ni idea qué. ¿No? ¿Los terrenos baldíos? No. Sí, ¿Qué son? pues ladrones, pues yo lo describiría así. Listo. ¡Vamos, por favor! ¿Como un terreno baldío? Sí. Creo que sí. ¿Tengo que responder? Sí. No sabría cómo responder bien. Un terreno sí, que está hábil porque no ha tenido intervención de la mano humana. ¿No? No, es que soy ingeniero. ¿Baldío? Eso es como un lago, así como charco, barro, todo eso, algo así. ¿Te refieres respecto a terrenos? Sí, sí. Que no tiene propiedad fija. Un terreno ahí que está como solo. ¿No? ¿No era? Baldío es un terreno que no tiene dueño y por ende el dueño es el Estado, o sea que sí tiene dueño. Sí, son tierras que son del gobierno y que no se, pues que según nuestra constitución no se pueden otorgar a personas naturales. Baldío puede ser algo que está desocupado. ¿Qué esperar de una sociedad que no se autorreconoce? ¿De un pueblo que no es consciente de la realidad de sus compatriotas? Drama y Law, Ley 160 de 1994. Esto tiene como objetivo promover estrategias que ayudan a mejorar la calidad de la vida de la población campesina, otorgándoles más tierra, más empleo y más producción. También otorgar terrenos baldíos que correspondan a la medida de una unidad agrícola familiar para generar una vida óptima a los campesinos de bajos recursos. Prohíbe adquirir predios baldíos que superen la medida de una unidad agrícola familiar con el fin de democratizar el acceso de los campesinos a la tierra. Es ahí donde se ve involucrada la firma de abogados Brigada Urrutia en el caso Río Paila, que se valió de interpretaciones literales de la ley para adjudicar terrenos. 12 casos se presentaron tiempo atrás en los que se adquirieron ilegalmente miles de hectáreas y se obtuvieron los títulos de los baldíos para luego venderlos. El Polo Democrático Alternativo, o PDA, a cabeza del senador Jorge Enrique Robledo Castillo, ha aprovechado que el embajador Carlos Urrutia se ha visto involucrado para provocar un escándalo. Es importante preguntarse si en el caso de Brigada Urrutia y Río Paila fue violada la Ley 160 de 1994 por la prestación de más de una unidad agrícola familiar a manos de empresas privadas para conformar grandes territorios como el que actualmente posee la empresa Río Paila. Como la Ley de Reforma Agraria 160 de 1994 prohíbe adquirir predios baldíos colindantes que superen el tamaño de una unidad agrícola familiar, los abogados de la firma Brigada y Urrutia crearon 27 sociedades anónimas que luego fueron cedidas a una sociedad española,
la cual, a su turno, las vendió a una sociedad en Luxemburgo, todo ello con el fin de juntar todos los terrenos adquiridos y obtener la propiedad de un gran latifundio por medio de la adjudicación de la tierra baldía, dividida en 27 predios contiguos. Millones de kilómetros de terrenos ocupados y una ley con vacíos que permite que se la use e interprete a cualquier gusto hacen que el escenario que denuncia el senador Jorge Enrique Robledo sea recurrente en un país como Colombia. Voy a contarles por qué se tenía que caer el doctor Carlos Urrutia de la Embajada de Colombia en Washington ante el gobierno de los Estados Unidos. Resulta que en Colombia hay una ley, que es la ley 160 de 1994, que otorga tierras de reforma agraria. En el caso de que esas tierras sean baldíos, la norma dice que el campesino después podrá vender la tierra, pero lo que no puede suceder es que alguien compre muchas de esas tierras, de esas parcelas campesinas, para montar grandes haciendas. Entonces, ¿en qué consistió el delito? Que el doctor Carlos Urrutia diseñó la ruta jurídica a través de la cual, por ejemplo, Río Paila Castilla y Cargill, una transnacional, entre ellas dos compraron cerca de 100.000 hectáreas, sumando unos 80 predios campesinos, o sea, en abierta violación de la ley. ¿Por qué decimos que es ilegal? Pues porque la norma es clara, pero además han dicho que es ilegal el actual ministro de Agricultura, el anterior ministro de Agricultura, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, el INCODER, la Contraloría General de la República y la Procuraduría. O sea que la ilegalidad es por completo manifiesta. Por su parte, los abogados de Brigario Urrutia interpretaron la ley de forma literal y arbitraria para su conveniencia, cayendo en actuaciones ilegales e inapropiadas, razón por la cual este caso resulta impropio y excluyente. Esta norma no debió ser interpretada de forma literal, ya que sus mandatos no son claros, completos ni coherentes y contiene vacíos que conllevan a que los abogados la usen para su propio beneficio, alterando su sentido, su finalidad y su razón de ser. Quiero saludar al doctor Francisco Uribe Noguera. Él es de la firma Brigar y Urrutia, nos atiende a esta hora. Doctor Uribe Noguera, bienvenido. Julio, muchas gracias por la oportunidad que usted nos está brindando para explicar algunas cosas que se han venido dando en los últimos días. Esta pregunta es muy interesante, es precisamente porque esa no es la razón para adquirir las tierras. Yo no creo una estructura jurídica para ocultar las cosas y comprar las tierras. La estructura jurídica se crea por temas puramente corporativos. La razón para que nosotros consideramos por la cual se pueden adquirir estas tierras hacen parte de unos estudios jurídicos de más de 10 años, claro, pero en donde consideramos qué pena que lo interrumpa, tranquila. Disculpa. Y es, ustedes crearon esas sociedades para que Río Paila al final pudiera quedarse con esas tierras. Es que desde el principio Río Paila iba a adquirir esas tierras. Entonces ustedes sí quisieron hacerle un esguince a la ley, porque si no, porque Río Paila no adquiere las tierras ella misma de inmediato y no tener que crear todas esas sociedades y hacer esa vuelta en el exterior y volver a Colombia. Perfecto, la pregunta está perfecta y eso creo que es importante aclararlo. Las sociedades no se crean para hacer un esguince a la ley. Interpretar la ley no significa hacerle un esguince a la ley. Nosotros consideramos que esas tierras perfectamente se pueden comprar por dos temas, un tema de retroactividad de la ley y un tema del principio de publicidad de la función pública de la ley. Eso es un tema muy técnico, perfectamente jurídico. Si ustedes quieren que lo abordemos después, lo podemos abordar. El tema de lo que ustedes o lo que se ha venido diciendo que es la vuelta de las sociedades es simplemente una estructura jurídica que es perfectamente normal y razonable. Por el contrario, los abogados debieron pensar primero en la finalidad de esta ley, ya que busca solucionar problemas antiguos de desigualdad en la tenencia de la tierra. A pesar de ello, presenta vacíos jurídicos y términos ambiguos, pues el artículo 72 es claro cuando afirma que no se podrá obtener más de un baldío con el propósito de evitar el acaparamiento de tierras. Para reiterar lo anterior, acudo a la sentencia C-277 de 2011, en el que la Corte Constitucional expresa claramente que el fin de la propiedad y la tenencia de la tierra debe ser garantía del acceso efectivo y equitativo de los colombianos a la tierra con el propósito de mejorar su nivel de vida. Son tan graves los hallazgos que el exministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Juan Camilo Restrepo, denunció antes de salir del cargo a 14 empresas que presuntamente habrían acumulado baldíos. Francisco Estupiñán, que se encontraba en el gobierno en el momento de este escándalo, lo aseguró y decidió por su parte suspender las titulaciones de baldíos en todo el país mientras se revisan los voluminosos expedientes que comprometen a cada vez más funcionarios. En la última década, el país ha entregado 2.445.000 hectáreas de baldíos a 85.219 personas. Que la tercera parte de esas asignaciones esté en entredicho ilustra no solo su magnitud, sino la complejidad de solucionarlo.
Tal como lo afirma el gran politólogo Mauricio García Villegas y el sociólogo y jurista colombiano César Rodríguez Garavito, lo que los abogados no pueden hacer es interpretar la ley de tal manera que se altere su sentido y su razón de ser. Esa es la diferencia entre dos cosas que en Colombia se suelen confundir con mucha facilidad: interpretar la ley y abusar de ella. Esto no solo es una inmoralidad, como se ha querido presentar, sino una violación de la ley que debería ser sancionada. César Rodríguez asevera que algo grave pasa en la profesión jurídica, no solo por los abusos cometidos, sino por el desenfado con el que los involucrados defienden lo indefendible. En esto, los abogados de Brigart y Urrutia han ido mucho más lejos, ayudado por otros que, precisamente por ser prestigiosos, le están haciendo un profundo daño a la profesión. Muchos olvidan que al hacerlo no pueden burlar la ley, ni en su texto, ni en sus fines. Brigart y Urrutia violó a ambos, y por partida doble, al fragmentar engañosamente la compra de tierras y valerse, vía España, de una protección diseñada solo para inversionistas extranjeros. Decir que el derecho perpetuó o resolvió el conflicto resulta algo subjetivo. Creer que este tiene un lado en particular es malentender su significado, en cuanto a que todo lo que abarca el derecho es lo que incentiva y frena el apostolado por la Ley 160 de 1994. El Polo, el ministro de Agricultura, la población campesina, usted y yo, todos somos el derecho. Por una parte, el derecho creó situaciones que permitieron la apropiación de terrenos baldíos mediante la promulgación de una ley con vacíos y poco clara en sus políticas. Pero por otra, es el derecho mismo el que en su esencia busca solucionar la situación del campesinado, usando como herramientas la promulgación de proyectos que solucionen y aclaren los vacíos de la Ley 160 de 1994. Ellos hicieron una interpretación torcida de la Ley 160 de 1994 que prohíbe que una sola empresa o una sola persona compre terrenos originalmente baldíos si con dichas compras su propiedad aumenta por encima de una unidad agrícola familiar. Entonces, estas dos grandes empresas violaron la ley al acumular más de una unidad agrícola familiar. Los abogados de Brigart y Urrutia argumentan o afirman que esto no fue ilegal por dos razones que tienen que ver con la interpretación del artículo 72, más exactamente el inciso 9 del artículo 72. ¿Cuáles son los dos argumentos que utilizan? En primer lugar, que la ley no puede tener una aplicación retroactiva, la ley es irretroactiva. Y como la ley 160 fue expedida en agosto de 1994, solo puede aplicarse para aquellos baldíos adjudicados después de la entrada en vigencia de esa norma, es decir, los baldíos adjudicados después de agosto de 1994. Ellos dicen que esa es la interpretación correcta que se le debe dar a esa prohibición, a esa norma. Esa es una interpretación que va en contra de lo que señala la misma ley de cómo se deben interpretar este tipo de normas. Señalemos entonces primero lo siguiente. La ley, al señalar, o el principio general de la irretroactividad de la ley, implica que la ley no puede modificar situaciones consolidadas antes de su entrada en vigencia. En este caso, si estamos hablando de la irretroactividad de la ley 160, implicaría que esta ley no se puede aplicar a compras de baldíos realizados antes de 1994. Por lo tanto, si uno se imagina una línea de tiempo, la ley no se está aplicando irretroactivamente, sino se está aplicando hacia el futuro, porque se está aplicando a compras realizadas después de 1994. Yo creo que todo esto es prueba suficiente de que a nosotros los colombianos importan más las cosas que la suerte de nuestros compatriotas. Pero bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos en 8 días, 15 días, no sé, un semestre, cuando nos quieran pasar. Esperamos que les haya gustado esta nueva emisión. Chao.